Antes de que el primer rayo de luz atravesara el vacío, antes de que las estrellas fueran sembradas en el firmamento como semillas de fuego eterno, antes incluso de que el tiempo mismo comenzara su marcha inexorable, existía un pensamiento en la mente de Dios. Un pensamiento tan puro, tan perfecto, tan absolutamente necesario para el plan de la redención, que trasciende toda lógica humana y desafía toda comprensión natural. Este pensamiento tenía un nombre, un rostro, un destino, María. Pero no cualquier María, sino una María preservada, guardada, inmune al veneno que habría de infectar a toda la humanidad desde el instante mismo de la caída. ¿Cómo es posible que una criatura humana, nacida de la semilla de Adán, pudiera escapar a la herencia del pecado original? ¿Qué secreto guardaba el plan divino que permitiría tal excepción, tal privilegio sin precedentes en la historia de la salvación? Para comprender este misterio, debemos regresar al jardín, al momento preciso en que la serpiente susurró su engaño y la armonía original se quebró como cristal fino. En aquel instante, cuando Eva extendió su mano hacia el fruto prohibido y Adán consintió en la rebelión, algo más que la inocencia se perdió. Una mancha invisible, un desorden espiritual, una separación ontológica entre el Creador y la criatura se instaló en el alma humana como una enfermedad hereditaria. Cada hijo de Adán nacería ya infectado, ya marcado por esta ruptura primordial. Cada alma que viniera al mundo cargaría desde su concepción con las consecuencias de aquella primera desobediencia. Pero en medio de la maldición pronunciada sobre la serpiente, en medio del juicio que caía sobre la humanidad rebelde, Dios pronunció una promesa enigmática, una profecía velada que los siglos habrían de desentrañar. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. ¿Quién es esta mujer de la que habla el Génesis? Los padres de la Iglesia, aquellos gigantes del pensamiento cristiano que meditaron las Escrituras con la profundidad de quien busca oro en las entrañas de la tierra, comenzaron a vislumbrar en estas palabras algo más que una simple referencia a Eva. San Justino Mártir, en el siglo II, ya intuía que había una nueva Eva, una mujer que desharía el nudo de la desobediencia con el lazo de su fiat. San Ireneo de León profundizó esta intuición, desarrollando el paralelismo entre la Virgen caída y la Virgen obediente, entre el árbol de la muerte y el árbol de la vida que es la cruz. Pero había algo más, algo que todavía no podían articular con claridad: si María habría de ser la enemiga perfecta de la serpiente, si de ella nacería aquel que aplastaría la cabeza del tentador, ¿cómo podría ella misma haber estado, aunque fuera por un instante, bajo el dominio del enemigo? La lógica de la gracia comenzaba a revelar su necesidad interna. Si Cristo, el nuevo Adán, era absolutamente sin pecado, su morada durante 9 meses no podía ser un tabernáculo manchado. Si el Verbo eterno habría de tomar carne humana, esa carne debía ser digna de contenerlo, pura como el oro más refinado, santa como el Sancta Sanctorum del templo. Los escritores orientales, especialmente en la tradición bizantina, desarrollaron una devoción ardiente hacia la Theotokos, la Madre de Dios, celebrando su pureza con himnos que la comparaban con el Arca de la Alianza, el vellón de Gedeón, la zarza ardiente que no se consumía. Cada una de estas imágenes apuntaba hacia la misma verdad fundamental: María era diferente, María había sido preparada, María había sido preservada. Pero la pregunta teológica permanecía abierta, desafiante, exigiendo una respuesta que la Iglesia no estaba aún preparada para dar con autoridad definitiva. ¿En qué momento exacto fue María santificada? ¿Fue purificada en el vientre de su madre, como Juan Bautista? ¿O fue preservada desde el primer instante de su concepción, antes incluso de que el pecado original pudiera tocar su alma? La distinción parecía sutil, casi insignificante para los ojos no entrenados, pero para los teólogos que meditaban estos misterios, la diferencia era abismal. Una cosa es ser limpiado del pecado después de haberlo contraído, otra completamente distinta es jamás haberlo contraído, es ser inmune desde el principio, es pertenecer a un orden de gracia tan especial que desafía las leyes ordinarias de la transmisión del pecado original. Los siglos medievales heredarían este debate, este tesoro de intuiciones y preguntas sin resolver.
Pero ya desde los primeros siglos, ya desde las catacumbas donde los cristianos pintaban a María con el niño en sus brazos, ya desde los concilios que la proclamaron Madre de Dios en Efeso, la fe del pueblo sencillo sabía algo que la teología tardaría siglos en formular con precisión. Sabían que María era única, que María era pura, que María había sido elegida desde antes de la fundación del mundo para ser el instrumento de la redención. Y en sus corazones ardía una certeza que ningún argumento podía apagar: la Madre del Salvador no podía haber sido, ni por un instante, esclava del enemigo del que venía a salvarnos. Así quedaba plantada la semilla del dogma, todavía envuelta en el misterio, todavía esperando el momento preciso en que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, pronunciaría con voz definitiva lo que la fe siempre había intuido. La batalla dogmática estaba por comenzar, pero su fundamento ya estaba establecido en la roca inamovible de la revelación divina y en el corazón creyente de generaciones de fieles que veneraban a María como la Inmaculada, la toda pura, la llena de gracia. El viento frío de la Edad Media soplaba entre los claustros de piedra, llevando consigo no solo el murmullo de las oraciones, sino también el ardor de las disputas teológicas que encendían las aulas. Bajo las bóvedas góticas de las primeras universidades, donde la luz entraba a través de vitrales como verdad filtrada por el misterio, se preparaba una batalla que no usaría espadas, sino argumentos, no derramaría sangre, sino sudor intelectual. En un extremo del gran escenario de la cristiandad se alzaban los franciscanos, amantes de la pobreza y del canto sencillo, pero también guardianes celosos de un privilegio mariano que consideraban irrenunciable. En el otro extremo, los dominicos, predicadores de fuego, formados en la lógica rigurosa y la claridad conceptual, temerosos de conceder a una criatura algo que pudiera, aunque solo fuera en apariencia, oscurecer el esplendor único de Cristo Redentor. ¿Cómo no había de arder el debate, si lo que estaba en juego era nada menos que la forma concreta en que la gracia de Cristo había obrado en la Madre del Salvador? Para los franciscanos, la intuición era tan luminosa como el sol del mediodía sobre las colinas de Asís. Si Dios podía hacer algo de un modo más perfecto, lo haría así, porque su amor no conoce soluciones a medias ni economías mezquinas. Si era posible que María fuese redimida de manera preventiva, preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia, entonces esa debía ser la forma más sublime de la redención. No se trataba de negar que María necesitara un Redentor, sino de afirmar que lo necesitaba de un modo más elevado, más fino, más anticipado. Ella, la más perfecta de las criaturas, habría sido rescatada no después de la caída, sino antes de tropezar, sostenida por una gracia que se adelanta como una mano firme en la noche. En cambio, muchos dominicos, hijos espirituales del gran Tomás de Aquino, veían en esta afirmación un grave peligro, una sombra proyectada sobre el corazón mismo del Evangelio. Si María no había estado, ni por un instante, bajo el dominio del pecado original, ¿podía decirse verdaderamente que había sido redimida por Cristo? ¿No parecía esto convertirla en una excepción que escapaba a la universalidad de la salvación? Para ellos, la gloria de Cristo consistía precisamente en haber rescatado a todos, sin excepción, de un estado común de miseria heredada de Adán. Asegurar que María jamás había contraído el pecado original podía interpretarse, según su temor, como afirmar que había una criatura que no necesitaba, en sentido pleno, de la sangre derramada en la cruz. Y un pensamiento así les resultaba insoportable, casi blasfemo, como si en el coro de la redención hubiera una voz que cantara en solitario y no en armonía con el resto de la humanidad. En medio de esta tensión ardiente, Dios levantó a un hombre frágil en apariencia, de rostro contemplativo y palabra mesurada, cuya inteligencia sería como una espada envuelta en terciopelo. Se llamaba Juan Duns Scoto, y vestía el humilde hábito franciscano. Su salud era delicada, su vida breve, sus días marcados por la precariedad y la dependencia total de la providencia, como si el Señor quisiera subrayar que los mayores combates doctrinales no se ganan con el estruendo de los poderosos, sino con la docilidad de los pequeños.
Escoto no entró en la disputa como un guerrero que desea humillar al adversario, sino como un buscador incansable de la armonía última entre misericordia y justicia, entre la grandeza de María y la soberanía absoluta de Cristo. Su argumento, aparentemente sencillo, escondía una profundidad que cambiaría para siempre el curso de la teología mariana. Planteó una pregunta que atravesaba como un rayo la densa niebla de las objeciones: ¿acaso no es la preservación del pecado una forma aún más perfecta de redención que la liberación posterior? Si un médico puede impedir que su paciente enferme, ¿no es aún más glorioso que curarlo después de la enfermedad? De este modo, Escoto sostuvo que María había sido redimida de manera eminente, por previsión de los méritos de Cristo. No se trataba de colocarla fuera de la redención, sino en el corazón mismo de ella, como su fruto más puro y su obra maestra. María no era la excepción que negaba la universalidad de la cruz, sino la prueba más alta de su eficacia. Sin embargo, las aulas no se rindieron tan fácilmente a esta luminosa intuición. Los dominicos, fieles a la tradición de Santo Tomás, insistían en sus objeciones, interrogando con rigor cada frase, cada premisa, cada consecuencia lógica. ¿No se corría el riesgo de oscurecer el hecho de que todos, absolutamente todos los hombres, nacen bajo la ley del pecado original? ¿Cómo explicar que una sola criatura escapara a esta herencia sin romper la cadena que unía a la humanidad caída? Escoto, desde la humildad de su condición y la firmeza de su fe, respondía que precisamente en esa excepción radicaba la delicadeza del plan divino. María no escapaba de la condición humana, sino que era elevada en ella, como la primera flor intacta en un campo devastado. Mientras tanto, el pueblo cristiano contemplaba este combate intelectual con una mezcla de distancia y cercanía. No comprendían todas las sutilezas de las disputas escolásticas, no podían seguir cada objeción ni cada respuesta, pero en su corazón algo resonaba con fuerza cuando escuchaban el nombre de María unido al adjetivo Inmaculada. En procesiones silenciosas, en rosarios recitados al caer la tarde, en letanías susurradas junto a los lechos de muerte, el pueblo invocaba a la Virgen como refugio de pecadores y espejo de pureza. Había en ello una aparente paradoja: cuanto más reconocían en ella la ausencia absoluta de pecado, más se acercaban a ella en su miseria, como si su pureza no fuera una barrera, sino un imán que atrae las almas heridas hacia la fuente de la misericordia. En los claustros, algunos frailes experimentaban en lo más hondo de su alma una lucha que no era solo intelectual, sino también espiritual. Se preguntaban en silencio si su resistencia al privilegio de María nacía únicamente del amor a la verdad, o si en el fondo temían ceder en algo que sus maestros anteriores no habían afirmado con tanta fuerza. Otros, en cambio, sentían una extraña alegría interior al escuchar la tesis de Escoto, como si el alma misma reconociera la música de la gracia en esa idea de una redención preventiva, tan delicada, tan respetuosa, tan amorosa. ¿No era propio de Dios actuar con anticipación, preparando en silencio los caminos de la salvación mucho antes de que el mundo los reconociera? Así, la Edad Media avanzaba como una procesión solemne en la penumbra de una catedral, iluminada por la luz titilante de las lámparas de aceite. El conflicto entre franciscanos y dominicos no fue una batalla de odio, sino un combate de amor apasionado por la verdad, donde la santidad de María se volvía un espejo en el que cada escuela medía su comprensión de Cristo. La tensión no se resolvería de inmediato, ni con un único decreto, ni con una victoria espectacular de uno sobre otro. Pero algo había cambiado para siempre. Gracias a la voz de Escoto, la idea de la Inmaculada Concepción había encontrado un fundamento teológico capaz de sostenerla ante la razón más exigente, sin apagar en absoluto el fuego de la devoción. Bajo este cielo cargado de oración y controversia, la Iglesia avanzaba lentamente hacia la definición que habría de llegar siglos después. Cada argumento, cada duda, cada intuición, eran como golpes de cincel sobre el mármol de un dogma todavía escondido en la piedra. Los franciscanos, con su amor jubiloso por la Inmaculada, y los dominicos, con su celo por la centralidad de Cristo, se convirtieron sin saberlo en colaboradores de una misma obra.
Porque en el taller secreto de la historia de la salvación, Dios utiliza incluso las tensiones y los desacuerdos para pulir la verdad, hasta que brilla como una estatua terminada ante los ojos asombrados de los fieles. Hay silencios que no son vacío, sino plenitud contenida. Hay pausas que no revelan debilidad, sino sabiduría que espera el momento preciso para pronunciar la palabra definitiva. Así fue el silencio de Roma durante siglos, mientras las disputas teológicas sacudían las universidades, mientras los reyes y los pueblos elevaban peticiones apasionadas, mientras la devoción a la Inmaculada se extendía como un incendio incontrolable por toda la cristiandad. La sede de Pedro observaba, estudiaba, discernía, midiendo cada palabra, cada argumento, cada matiz, porque sabía que cuando finalmente hablara con autoridad magisterial, su voz debería resonar no solo para una generación, sino para todos los siglos venideros. ¿Por qué tardó tanto Roma en pronunciarse? ¿Era timidez, era prudencia, o era acaso la obediencia suprema a los tiempos lentos del Espíritu Santo, que madura las verdades como se madura el vino en las bodegas oscuras? Desde el siglo XIII en adelante, la presión sobre el papado aumentaba como el agua de un río crecido que golpea contra un dique. Los franciscanos, encendidos por el argumento de Escoto, solicitaban con insistencia que la doctrina de la Inmaculada Concepción fuera definida como dogma de fe. Los reyes católicos, especialmente en España y en Francia, se unían a estas peticiones, enviando embajadas solemnes a Roma, organizando procesiones multitudinarias, erigiendo monumentos a la Virgen Inmaculada. Las cofradías marianas multiplicaban sus votos públicos, comprometiéndose bajo juramento a defender la pureza original de María. Incluso las universidades más prestigiosas, que habían sido campos de batalla intelectual, comenzaban a inclinarse hacia una aceptación mayoritaria del privilegio mariano. El fervor popular no conocía fronteras ni dudas, para el pueblo sencillo, María era la Inmaculada, y punto final. Pero Roma, desde su altura de 2000 años de historia, contemplaba este fervor con una mezcla de ternura paternal y cautela episcopal. Los papas sucesivos no dudaban de la devoción sincera del pueblo, ni menospreciaban los argumentos teológicos cada vez más refinados, pero conocían también el peso terrible de pronunciar una definición dogmática. Una vez que el magisterio declarara solemnemente una verdad como revelada por Dios, esa verdad quedaría sellada para siempre, obligando en conciencia a todos los católicos, vinculando la fe de las generaciones futuras. Un error en materia tan delicada sería catastrófico, una equivocación imperdonable. Por eso, Roma prefería esperar, aunque el mundo entero le gritara que hablara de una vez. Prefería el escándalo de la demora al escándalo de la precipitación. Sin embargo, el silencio romano no era absoluto ni indiferente. A lo largo de los siglos, diversos pontífices fueron dando señales, gestos medidos, aprobaciones parciales que alimentaban la esperanza sin comprometer la autoridad definitiva. El Papa Sixto IV, franciscano de origen, permitió la celebración litúrgica de la fiesta de la Inmaculada Concepción y prohibió que nadie acusara de herejía a quienes sostuvieran esta creencia. Más tarde, el Concilio de Trento, aunque tuvo la oportunidad perfecta para definir el dogma en medio de las grandes definiciones sobre el pecado original, optó deliberadamente por no incluir a María en su decreto, dejando la puerta abierta sin cerrarla ni abrirla del todo. Fue una decisión sabia pero frustrante para muchos, ni sí ni no, sino todavía no. En este contexto de ambigüedad controlada, de espera que parecía eterna, surgieron voces que acusaban a Roma de cobardía. ¿Acaso el vicario de Cristo temía ofender a los teólogos contrarios? ¿Acaso no confiaba en el sensus fidelium, en ese instinto profundo de los fieles que reconocen la verdad sin necesidad de silogismos? Estas críticas, aunque nacían de un amor genuino por María, no comprendían la responsabilidad aplastante que pesa sobre los hombros del sucesor de Pedro. Un papa no es un líder político que puede cambiar de opinión según las encuestas, es el guardián de un depósito sagrado, el custodio de una tradición que no le pertenece, sino que debe transmitir íntegra a las generaciones futuras. Precipitarse podría parecer valentía, pero en realidad sería traición.
Mientras tanto, en los conventos y monasterios, los religiosos vivían esta tensión de formas muy distintas. Algunos dominicos, aunque respetaban la disciplina de la Iglesia, seguían argumentando en privado contra la posibilidad teológica de la Inmaculada Concepción, temiendo que una definición dogmática oscureciera de algún modo la centralidad de Cristo. Otros, en cambio, habían ido evolucionando en su comprensión, reconociendo que el argumento de Escoto tenía una coherencia interna difícil de refutar. Los franciscanos, por su parte, redoblan sus esfuerzos de oración y súplica, convencidos de que el Espíritu Santo terminaría guiando a la Iglesia hacia la proclamación que anhelaban. En las celdas frías de piedra, bajo la luz mortecina de las velas, se libraba una guerra espiritual donde las armas eran el rosario, el ayuno y la confianza absoluta en que Dios no abandona a su Iglesia. La tensión alcanzó momentos críticos en varias ocasiones. Hubo papas que estuvieron cerca de definir el dogma, que consultaron a teólogos, que redactaron borradores de bulas pontificias, pero que al final retrocedieron, sintiendo quizás que el momento no había llegado todavía. Es como si la historia misma respirara, inhalando expectativas y exhalando cautela, en un ritmo que solo Dios comprendía completamente. Cada generación de católicos esperaba ser testigo de la definición, y cada generación moría sin verla, pasando la antorcha de la esperanza a sus hijos y nietos. ¿Era esto una prueba de fe? ¿Era acaso el Señor quien dilataba el momento para purificar el deseo, para que cuando finalmente llegara la proclamación, fuera recibida con una gratitud aún más profunda? Pero algo estaba cambiando en el ambiente espiritual de la Iglesia. A medida que avanzaban los siglos XVIII y XIX, a medida que el mundo se sumergía en revoluciones y convulsiones ideológicas, a medida que el racionalismo ilustrado atacaba los fundamentos mismos de la fe, la devoción mariana se intensificaba como respuesta espiritual. María se convertía en refugio en tiempos de tormenta, en baluarte contra el ateísmo y el materialismo. Y precisamente porque era refugio, precisamente porque era baluarte, la definición de su Inmaculada Concepción adquiría un significado nuevo, urgente, casi profético. No se trataba ya solo de resolver una disputa teológica medieval, sino de proclamar ante un mundo que negaba el pecado original que María había sido preservada de él, afirmando así indirectamente la realidad misma de la caída y la necesidad de la redención. Así, el silencio de Roma comenzaba a preñarse de sentido. No era un silencio vacío, sino un silencio que gestaba algo monumental. Era el silencio de una madre antes del parto, el silencio del cielo antes de la tormenta que limpia el aire. Los que vivían en aquellos años finales de espera no podían saberlo todavía, pero el momento se acercaba. Pronto, muy pronto, una voz se alzaría desde la cátedra de Pedro, y el mundo católico contendría la respiración para escuchar las palabras que cambiarían para siempre la historia de la devoción mariana. El silencio estaba a punto de romperse, y cuando lo hiciera, sería con el estruendo suave de una verdad que siempre había estado allí, esperando únicamente el instante perfecto para ser pronunciada con toda la autoridad del cielo y de la tierra. El 8 de diciembre de 1850 amaneció sobre Roma con un cielo despejado, como si el mismo firmamento quisiera ser testigo de lo que estaba por acontecer. Las campanas de las iglesias comenzaron a repicar desde antes del alba, despertando a la ciudad eterna con un tañido que no era el de un día ordinario, sino el de una solemnidad sin precedentes. Peregrinos de todas las naciones habían llegado durante las semanas anteriores, llenando las posadas, durmiendo en los atrios de las basílicas, esperando con una mezcla de ansiedad y éxtasis el momento en que el Papa Pío IX pronunciaría las palabras que siglos de cristianos habían anhelado escuchar. Algo extraordinario flotaba en el aire, una electricidad espiritual que hacía que hasta los más escépticos sintieran que estaban a punto de presenciar un hito en la historia de la salvación. ¿Cómo no había de temblar el corazón ante la inminencia de una definición dogmática, ante la certeza de que Dios mismo, a través de su vicario, hablaría con autoridad infalible? La Basílica de San Pedro, aquel coloso de piedra y mármol que había tardado generaciones en construirse, se preparaba para recibir a la multitud.
Los obreros habían trabajado día y noche adornando el interior con tapices carmesíes, con flores frescas traídas de los jardines más cuidados, con cirios tan altos que parecían columnas de luz. El altar papal, elevado sobre gradas de mármol, brillaba bajo las lámparas de aceite como un trono preparado no para un rey terreno, sino para el acto sacramental más solemne. Desde las primeras horas de la mañana, los fieles comenzaron a entrar en procesión ordenada, ocupando cada rincón de la nave central, los transeptos, las capillas laterales, hasta que la basílica entera se convirtió en un mar humano donde se confundían cardenales de púrpura, obispos de blanco, religiosos de hábitos diversos y laicos vestidos con sus mejores galas. Todos, absolutamente todos, compartían la misma expectativa: escuchar la voz de Pedro definiendo para siempre la Inmaculada Concepción de María. Pío IX entró en la basílica con paso lento pero firme, vestido con los ornamentos pontificales que brillaban como oro fundido bajo la luz de miles de velas. Su rostro, marcado por los años y por las pruebas de un pontificado difícil en medio de las revoluciones europeas, mostraba una serenidad profunda, casi mística. Él sabía, mejor que nadie, el peso de lo que estaba a punto de hacer. No era simplemente pronunciar una fórmula teológica aprendida de memoria, era ejercer la autoridad suprema que Cristo había conferido a Pedro, era sellar con el sello de la infalibilidad una verdad que obligaría en conciencia a todos los católicos hasta el fin de los tiempos. Había consultado a centenares de obispos, había estudiado los argumentos a favor y en contra, había rezado con una intensidad que le había robado el sueño durante noches enteras. Y ahora, en este momento cumbre, sentía no temor, sino una paz que solo podía venir del Espíritu Santo. La liturgia se desarrolló con la majestuosidad propia de las grandes solemnidades romanas. Los coros entonaban himnos en latín cuyas melodías ascendían hacia las bóvedas pintadas por Miguel Ángel, como si la música misma quisiera alcanzar el cielo. El incienso subía en columnas espesas, llenando el aire con un aroma que evocaba el templo de Jerusalén, el Sancta Sanctorum donde Dios habitaba entre querubines de oro. Cada gesto ritual, cada genuflexión, cada elevación del cáliz, parecía cargado de un significado más profundo que de costumbre, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para saborear cada instante. Los fieles, de pie o de rodillas según los momentos litúrgicos, mantenían un silencio casi sobrenatural, roto únicamente por el murmullo de las oraciones y el susurro de los tejidos cuando miles de personas se movían al unísono. Finalmente llegó el momento esperado. Pío IX se levantó de su trono, y un silencio absoluto cayó sobre la asamblea como un manto invisible. Ni una tos, ni un suspiro, ni el roce de un rosario. Solo el crepitar lejano de las velas y el latido acelerado de miles de corazones. El pontífice extendió sus manos y comenzó a leer la Bula Ineffabilis Deus con voz clara, firme, resonante. Cada palabra en latín caía como una gota de oro fundido en un molde preparado desde la eternidad. Declaró que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Y añadió, con la solemnidad suprema de quien habla ex cátedra, que esta doctrina había sido revelada por Dios y por tanto debía ser creída firme y constantemente por todos los fieles. En el instante en que terminó de pronunciar las palabras definitivas, la basílica estalló en un clamor que no era grito, sino júbilo contenido que finalmente se desbordaba. Algunos lloraban abiertamente, las lágrimas corriendo por mejillas envejecidas o rostros juveniles por igual. Otros permanecían inmóviles, como estatuas de sal, abrumados por la magnitud de lo que acababan de presenciar. Los cardenales y obispos se postraron en adoración, reconociendo que lo que se había definido no era una opinión teológica entre muchas, sino una verdad revelada que venía directamente de Dios. Las campanas de todas las iglesias de Roma comenzaron a repicar simultáneamente, en un concierto metálico que se extendió por toda la ciudad y más allá, como ondas en un estanque que alcanzan orillas distantes. Fuera de la basílica,
La multitud que no había podido entrar estalló en vítores cuando se difundió la noticia. Las plazas se llenaron de procesiones espontáneas, de cantos marianos entonados con fervor renovado, de estandartes azules y blancos que ondeaban al viento como banderas de victoria. En los conventos franciscanos, los frailes abrazaban a sus hermanos, sintiendo que Escoto, muerto hacía siglos, había sido finalmente vindicado. En los conventos dominicos, algunos religiosos experimentaban una lucha interior, pero muchos otros se unían al júbilo general, reconociendo que el Espíritu Santo había hablado a través del sucesor de Pedro. Por toda la cristiandad, desde las catedrales góticas de Europa hasta las misiones lejanas de América y Asia, la noticia se difundiría en las semanas y meses siguientes, provocando réplicas de este mismo júbilo. Pero más allá del entusiasmo y la emoción del momento, algo profundo había cambiado en la autocomprensión de la Iglesia. La definición dogmática no era solo un acto de clarificación teológica, era una afirmación contundente en medio de un siglo convulsionado por el racionalismo, el materialismo y la negación del pecado original. Al proclamar que María había sido preservada inmune de la mancha original, la Iglesia reafirmaba implícitamente la realidad del pecado, la necesidad de la redención y el poder absoluto de la gracia divina. Era como plantar una bandera en territorio disputado, diciendo al mundo moderno que la verdad revelada no se negocia, no se adapta a los tiempos, no se diluye para agradar a los escépticos. Cuando el sol se ocultó aquel 8 de diciembre sobre las 7 colinas de Roma, miles de peregrinos caminaban de regreso a sus alojamientos con los corazones ardiendo, como los discípulos de Emaús después de reconocer al resucitado. Habían sido testigos de un milagro invisible pero real, el Espíritu Santo guiando a la Iglesia hacia la plenitud de la verdad. El dogma de la Inmaculada Concepción había sido finalmente proclamado, y nada ni nadie podría ya borrarlo de la fe católica. Era una roca plantada en el río de la historia, contra la cual las olas del tiempo se estrellarían sin poder moverla jamás. Años habían transcurrido desde aquella jornada gloriosa en San Pedro, años en los que el dogma de la Inmaculada Concepción se había asentado en la conciencia de los fieles como una perla en el fondo del mar. Pero Dios, que nunca deja sus obras a medias, tenía preparada una confirmación que vendría no de las aulas teológicas ni de los concilios eclesiásticos, sino del cielo mismo, manifestándose en el lugar más humilde e inesperado. En los Pirineos franceses, donde las montañas se elevan como gigantes de piedra cubiertos de nieve, donde el río Gab fluye con la fuerza de las aguas de deshielo, existía un pueblito olvidado llamado Lourdes. Era un lugar de pobreza extrema, de calles embarradas, de casas de piedra donde el frío del invierno penetraba por las rendijas y el hambre era compañera frecuente de las familias más humildes. Allí, en la miseria más absoluta, vivía una niña de 14 años llamada Bernadette Soubirous, analfabeta, enfermiza, tan pequeña y frágil que parecía tener apenas 10 años. ¿Quién podría imaginar que sobre esta criatura insignificante a los ojos del mundo descendería la reina del cielo para confirmar lo que Roma había proclamado? Era el 11 de febrero de 1858, un día gélido de invierno donde el viento cortaba como cuchillo y el cielo se mostraba plomizo, amenazando nieve. Bernadette había salido con su hermana y una amiga a recoger leña seca y huesos para vender, la única forma en que podían contribuir al sustento familiar. Llegaron hasta una gruta rocosa llamada Massabielle, un lugar oscuro y húmedo donde solían depositar basura, un sitio que nadie consideraría digno de atención divina. Mientras las otras niñas cruzaban el arroyo helado, Bernadette se quedó atrás, temerosa del frío del agua por su salud débil. Fue entonces, en ese instante de soledad, cuando escuchó un ruido extraño, como el susurro del viento pero distinto, más dulce, más íntimo. Levantó la mirada hacia el nicho de la gruta y lo que vio la dejó paralizada, una luz brillante, más intensa que el sol pero que no lastimaba los ojos, y en medio de ella, una señora de belleza indescriptible, vestida de blanco con un cinturón azul, sosteniendo un rosario de cuentas blancas y cadena dorada. La aparición sonreía con una ternura que Bernadette jamás había visto en rostro humano. No era una sonrisa de condescendencia ni de lástima,
sino de amor puro, del tipo de amor que reconoce en el otro su dignidad infinita más allá de toda apariencia externa. La niña, por instinto más que por razonamiento, cayó de rodillas y sacó su propio rosario, comenzando a rezarlo mientras la señora hacía deslizar las cuentas del suyo sin mover los labios. Cuando Bernadette terminó, la visión desapareció como se desvanece la niebla bajo el sol matutino. La niña corrió hacia sus compañeras, intentando explicar lo que había visto, pero las palabras le salían atropelladas, confusas, insuficientes. ¿Cómo describir lo inefable? ¿Cómo poner en lenguaje humano una experiencia que pertenecía al orden de lo sobrenatural? Las apariciones continuaron durante los días y semanas siguientes, 18 en total, cada una profundizando el misterio y desatando reacciones cada vez más violentas. Algunos creían en Bernadette con fe sencilla, otros la acusaban de mentira, de locura, de invención interesada. Las autoridades civiles, imbuidas del espíritu anticlerical de la época, intentaron prohibir las visitas a la gruta, amenazaron a la familia Soubirous, interrogaron a la niña con dureza tratando de encontrar contradicciones en su relato. Pero Bernadette permanecía inmutable, repitiendo con simplicidad desconcertante lo que había visto y oído, sin adornos retóricos, sin pretensiones de elocuencia. Su misma ignorancia se convertía en garantía de autenticidad. ¿Cómo podría una niña analfabeta inventar una mentira tan coherente, mantenerla bajo interrogatorios hostiles, y resistir las presiones tanto de quienes la adoraban como de quienes la despreciaban? La señora le había pedido varias cosas: que rezara por los pecadores, que viniera durante 15 días, que besara el suelo en penitencia por la conversión del mundo. Pero la petición más enigmática vino en una de las últimas apariciones, cuando Bernadette, siguiendo instrucciones que no comprendía, preguntó a la visión quién era. La respuesta no llegó de inmediato. La señora sonrió como quien guarda un secreto precioso, esperando el momento justo para revelarlo. Finalmente, el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, cuando Bernadette insistió por cuarta vez en conocer la identidad de aquella que se le aparecía, la señora juntó las manos, elevó los ojos al cielo, y pronunció en el dialecto local palabras que la niña apenas comprendía: que soy era Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Bernadette corrió hacia el párroco, el padre Peyramale, repitiendo las palabras extrañas que acababa de escuchar. El sacerdote, que hasta ese momento había mantenido una prudente distancia, sintió como si un rayo lo atravesara. Una niña ignorante, que ni siquiera había hecho su primera comunión por falta de instrucción catequética, acababa de pronunciar el nombre teológico exacto del dogma definido hacía apenas años. No dijo soy la Virgen María, no dijo soy la Madre de Dios, sino soy la Inmaculada Concepción, usando una fórmula que identificaba a María no con un título honorífico, sino con su misma esencia, con el privilegio singular que la distinguía de toda otra criatura. ¿Cómo podría Bernadette conocer esta expresión técnica si nunca había estudiado teología, si apenas sabía rezar el Padre Nuestro y el Ave María? La noticia se extendió como fuego en hierba seca. Los teólogos reconocieron de inmediato la significación portentosa del acontecimiento. Era como si el cielo mismo validara lo que Roma había proclamado, como si María quisiera poner su propio sello de aprobación sobre el dogma. No era necesaria esta confirmación para la validez de la definición dogmática, porque la autoridad del Papa cuando habla ex cátedra es suficiente y no requiere milagros que la respalden. Pero Dios, en su pedagogía amorosa, había querido dar a su Iglesia un signo visible, palpable, que fortaleciera la fe de los sencillos y confundiera la soberbia de los sabios según el mundo. Lourdes se convirtió en el comentario divino al magisterio pontificio, en la nota al pie de página escrita por el mismo cielo. Los milagros comenzaron a sucederse con rapidez asombrosa. Enfermos que se bañaban en el agua de la fuente que Bernadette había descubierto por indicación de la señora sanaban instantáneamente de males incurables. Ciegos recobraban la vista, paralíticos arrojaban sus muletas, tumores desaparecían sin explicación médica. Pero el milagro más grande no era el de los cuerpos, sino el de las almas,
Pecadores endurecidos caían de rodillas llorando, incrédulos recuperaban la fe perdida, tibios se encendían en fervor. La gruta inmunda de Masabielle se transformó en santuario de conversión, en hospital del alma donde la Inmaculada ejercía su maternidad sanadora sobre millones de hijos que acudían a ella cargando sus miserias. Así, en un pueblo perdido de los Pirineos, a través de una niña pobre e ignorante, María confirmaba lo que Pío IX había definido en la magnificencia de San Pedro. El contraste no podía ser más elocuente, la grandeza de Roma y la pequeñez de Lourdes, la erudición teológica y la simplicidad infantil, el esplendor litúrgico y la humildad de una gruta, todo convergía para proclamar la misma verdad. La Inmaculada Concepción no era una especulación abstracta de doctores en sus bibliotecas, sino una realidad viva que se manifestaba con poder transformador. Y Bernadette, que moriría joven después de años de sufrimiento ofrecido en silencio, se convirtió en el testimonio perfecto de que Dios elige lo débil del mundo para confundir a los fuertes, lo pequeño para avergonzar a los grandes, porque en el reino de la gracia, la última palabra siempre pertenece a la humildad. Hay doctrinas que parecen pertenecer al pasado, como monumentos antiguos admirados a distancia, y hay verdades que, aunque definidas en un momento preciso de la historia, siguen latiendo como corazones vivos en medio del presente. La Inmaculada Concepción es de estas últimas. No es una reliquia teológica encerrada en vitrinas de museo, sino una ventana abierta por la cual entra todavía hoy un aire puro que purifica la atmósfera viciada de un mundo que ha olvidado el sentido del pecado. Vivimos en una época que se proclama autosuficiente, que exalta la autonomía del individuo hasta el punto de negar cualquier necesidad de redención, que considera la culpa una patología psicológica y no una herida real en el alma. ¿Qué significado puede tener, entonces, proclamar que una joven de Nazaret fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia? Precisamente en este contexto, el dogma de la Inmaculada se yergue como una luz que desenmascara las tinieblas contemporáneas. Al afirmar que María fue preservada de la mancha original, la Iglesia no disminuye la gravedad del pecado, sino que la hace resaltar con mayor claridad. Si fue necesario un privilegio único, una intervención singularísima de la gracia, para que una sola criatura humana estuviera libre del pecado original, ¿no demuestra esto la profundidad del abismo en el que todos los demás nos encontramos por naturaleza? El mundo actual tiende a banalizar el mal, a rebautizarlo con nombres más suaves, a justificarlo como expresión de autenticidad personal, pero la Inmaculada se alza silenciosa como un espejo donde nuestra miseria queda expuesta sin anestesia. En ella no hay sombras, y precisamente por eso, al mirarla, vemos con mayor nitidez las sombras que habitan en nosotros. Y sin embargo, lejos de aplastarnos, esta confrontación con nuestra propia oscuridad se convierte en fuente de esperanza. Porque María no es una excepción fría y distante, una estatua de mármol inalcanzable, sino el signo más tierno de lo que la gracia quiere hacer, de algún modo, en cada uno de nosotros. Ella ha sido redimida de manera preventiva y plena, nosotros estamos llamados a ser redimidos de manera sanante y progresiva, pero la fuente es la misma, los méritos infinitos de Jesucristo. La Inmaculada Concepción nos recuerda que la gracia no es un adorno superficial, sino una fuerza real, eficaz, capaz de recrear el corazón humano. Lo que en María sucedió en un instante, en nosotros está llamado a suceder a lo largo de una vida de conversión, sacramentos y lucha espiritual. En la interioridad de tantos hombres y mujeres de hoy se libra una batalla silenciosa que los discursos ideológicos no alcanzan a tocar. Hay quienes experimentan, casi con horror, la fuerza de inclinaciones que los arrastran hacia el egoísmo, hacia la violencia interior, hacia la desesperanza. Sienten en su propia carne la herida del pecado original, aunque no la nombren con palabras teológicas. La Inmaculada se acerca a ellos no como una juez implacable, sino como una madre que conoce desde dentro la obra de la gracia. En su corazón no hubo desorden, pero conoce mejor que nadie el alcance de la redención porque fue el primer terreno plenamente conquistado por la gracia de Cristo. Mirarla no es huir de la realidad, sino contemplar la versión original,
no corrompida, de lo que estamos llamados a ser. El legado de la Inmaculada Concepción se hace especialmente intenso en la vida espiritual concreta de quienes buscan la santidad en medio de un mundo ruidoso y fragmentado. La pureza de María no se reduce a una cuestión moral, a la ausencia de determinados pecados sensibles, es una transparencia radical a la voluntad de Dios, una disponibilidad absoluta a la acción del Espíritu. Ella no estuvo jamás cerrada a la gracia, no negoció con el mal, no coqueteó con la ambigüedad. En una época que exalta el cálculo y la mediocridad, donde tantos viven en compromisos a medias con el Evangelio, la Inmaculada se presenta como una provocación dulce pero contundente. Es posible vivir totalmente para Dios, es posible que un corazón humano esté lleno, no de sí mismo, sino de la voluntad divina. ¿No despierta esto en lo más profundo del alma un deseo escondido, una nostalgia de una vida más pura, más unificada, más verdadera? El pueblo cristiano, a lo largo de los años posteriores a la definición dogmática, ha acogido a la Inmaculada no solo como una verdad abstracta, sino como una presencia materna concreta. Las consagraciones personales y comunitarias a la Virgen María han encontrado en este dogma un fundamento especialmente sólido. Consagrarse a la Inmaculada es confiarse a la custodia de aquella en quien el pecado jamás tuvo lugar, es ponerse bajo la tutela de la más experta en el arte de cooperar con la gracia. Quien se abandona a María no escapa de Cristo, sino que se adentra más profundamente en Él, porque la Inmaculada no es un desvío, sino el camino más puro hacia el corazón del Redentor. Por eso, en tantos movimientos espirituales, en tantas parroquias y hogares, se repite con ternura una certeza: bajo el manto de la Inmaculada, el alma aprende a decir sí como ella. Además, el dogma tiene una dimensión eclesial que ilumina el misterio de la Iglesia misma. María, Inmaculada desde su concepción, es figura de la Iglesia sin mancha ni arruga, tal como Dios la contempla en su designio eterno, aunque en la historia concreta la vea todavía desgarrada por pecados y escándalos. Cuando los creyentes se escandalizan con razón de las miserias dentro del cuerpo eclesial, la Inmaculada les recuerda que la última palabra sobre la Iglesia no la tienen las traiciones ni las infidelidades. En ella, la esposa de Cristo aparece ya perfecta, ya purificada, ya plenamente bella. Contemplar a María Inmaculada es no perder la esperanza en la santidad de la Iglesia incluso cuando su rostro visible aparece desfigurado por el barro de la historia. En el plano cultural, la Inmaculada se enfrenta a una de las grandes mentiras de nuestro tiempo, la de la identidad definida por el pecado, por las heridas, por los fracasos. Hoy se tiende a reducir a la persona a sus inclinaciones, a sus traumas, a sus errores, y desde ahí construir una identidad cerrada, casi fatalista. María, en cambio, nos muestra una identidad fundada solo en la gracia y en la elección de Dios. Ella es, ante todo, la amada, la llena de gracia, la elegida. Y aunque ninguno de nosotros ha sido preservado como ella del pecado original, el bautismo nos injerta en la misma lógica de la elección gratuita. No somos, en el fondo más verdadero, la suma de nuestros pecados, sino la suma de las misericordias de Dios derramadas sobre nosotros. La Inmaculada es el icono perfecto de esta verdad liberadora. Cuando un creyente reza ante una imagen de la Inmaculada, quizás al final de un día cargado de caídas y desánimos, se produce un diálogo silencioso de una profundidad que pocas palabras pueden describir. El alma se sabe sucia, fragmentada, incoherente, la mirada de María es limpia, unificada, coherente como un cristal. Y sin embargo, esa pureza no humilla, sino que levanta, no acusa, sino que atrae. La Inmaculada no se presenta como una meta inalcanzable, sino como una promesa: si Dios ha podido hacer esto en una criatura, ¿qué no podrá hacer en quienes, aun caídos, se dejan levantar una y otra vez? Así, el dogma deja de ser una fórmula y se convierte en una escuela de esperanza cotidiana. Por eso, al contemplar el largo camino que llevó a la definición de la Inmaculada Concepción, desde las primeras intuiciones bíblicas hasta la proclamación solemne y las confirmaciones celestiales, comprendemos que no asistimos solo a una batalla intelectual, sino a una revelación progresiva del rostro de la Madre.
Y entendemos también por qué la Iglesia, en su sabiduría, quiso que este dogma brillara con fuerza especial en tiempos modernos, cuando el hombre, embriagado de técnica y poder, ha olvidado su origen herido y su destino glorioso. María Inmaculada se alza así como un faro en medio de la noche, recuerda al mundo la realidad del pecado, pero sobre todo proclama la victoria definitiva de la gracia. Mientras existan almas que la invoquen, mientras haya un solo corazón que levante los ojos hacia ella buscando luz, la Inmaculada seguirá venciendo, no con armas de este mundo, sino con la silenciosa omnipotencia de la pureza y del amor.